Esta poderosa compañía del entretenimiento mundial hoy es una de las más importantes promotoras del ocultismo y de la nueva era en nuestro tiempo. Déjame decirle antes que cuando yo escuché por primera vez esta afirmación, la descalifiqué de inmediato. No podía yo creer que se señalara semejante cosa en contra de sus historias y personajes animados. Sin embargo, después de varios años como investigador sociopolítico, ante el cúmulo de evidencias, de testimonios y de información fidedigna proveniente de diversas fuentes, tuve que aceptar y reconocer humildemente que es verdad. Desde su fundación el siglo pasado, presidentes, directivos, diseñadores gráficos de la empresa han recurrido constantemente a difundir en sus cintas diversas prácticas, visiones y creencias provenientes del mundo del ocultismo, tales como la magia negra, la astrología, la brujería, el vudú, la hechicería, la santería, el satanismo, y desde luego la New Age. Del mismo modo, como mencionaré, están aprovechando sus películas y parques de diversiones para promover la homosexualidad, la liberalidad o permisivismo sexual, la pornografía y hasta la financiación del aborto. Sé que esto suena muy fuerte y es muy grave, y desde luego también me va a decir usted que en Walt Disney podemos encontrar cosas muy positivas y hermosas, las cuales hacen a los niños felices. Y claro, yo recuerdo que desde pequeño, como probablemente usted, como chiquitines, disfrutamos enormemente de los personajes, de las historias, de los cuentos, de la música, de esos lugares mágicos, de esas escenas, de esos lugares preciosos, increíbles, historias divertidísimas y fantásticas. Y estoy totalmente de acuerdo que esa es la parte positiva de Disney. Claro, a las niñas les encanta hoy vestirse de princesitas y bailar y sentirse soñadas. Esa es la parte, vamos a decir, bondadosa. Sin embargo, por lo mismo a mí me parece entonces que Disney juega sucio, cuando en sus películas animadas y comedias nos exhibe igualmente el mundo de la magia negra, del oculto, a veces de una manera discreta, a veces de forma abierta, pero constantemente lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que acudir a todas estas historias siempre macabras, obscuras? Por ejemplo, ¿por qué en la película Alice Gets in Dodge 1924, no confundir con Alicia en el País de las Maravillas, hay una escena donde la niña Alice huye de la escuela perseguida por una profesora con cuernos de demonio en la cabeza? ¿Por qué en la danza de los esqueletos en 1929 se ven varios esqueletos salir de sus tumbas, martirizar unos gatos y bailar de manera macabra a la luz de la luna llena? ¿Por qué en la película La diosa de la primavera, año 1934, el dios Zeus envía a Hermes a rescatar a Perséfone, pero ésta recibe los consejos de Pluto de comer unas semillas y provoca que se vaya castigada por Zeus a vivir 6 meses en el reino de las tinieblas? No confundir a este personaje Pluto con el perrito. Pluto es el sobrenombre de Hades, que gobierna el reino de los muertos en las profundidades de la tierra, y es dibujado en el filme como un diablo. Perséfone llegó incluso a amarlo. Además, en otro momento de esta película se ven en el subsuelo varios demonios danzando alrededor de un volcán erupción tipo aquelarre. ¿Qué es aquelarre? Es una reunión nocturna de brujas, Se solían juntar en el campo, en la oscuridad, y en estas reuniones invocaban la presencia del demonio. ¿Por qué en The China Shop 1934 aparece un demonio sentado comiendo unas uvas junto a una serpiente que le mira y a los restos de un cráneo humano? ¿Por qué en Blancanieves y los 7 enanos, año 1937, la reina se convierte en bruja tras beber una pócima? Aparece un espectro en su espejo. Existe un cofre que guarda supuestamente el corazón de Blancanieves, como en el vudú. Un cazador intenta asesinar a la protagonista. Los enanos son duendes con poderes y Blancanieves cae en un sueño profundo tras comer de la manzana a manera de trance resultado de la brujería.
Fíjese usted que reportes de entonces señalan que muchos niños sufrieron pesadillas por largo tiempo y en algunos países hasta la prohibieron. ¿Por qué en Fantasía, año 1940, Mickey Mouse sale de aprendiz de hechicero e intenta dominar el universo con su gorro de brujo? ¿Lo recuerda? Ese que tiene allí dibujados varios astros como en la astrología. Aparecen seres mitológicos, centauros, pegasos, unicornios, cupidos y hasta espíritus de la naturaleza. ¿Recuerda cuando hablamos del tema? Y emerge un horrible demonio llamado Chernobog, quien fue considerado el ser más perverso creado por Walt Disney. Y este Chernobog, este demonio, está vomitando demonios pequeños mientras escucha de fondo los acordes del Ave María. ¿Por qué en la película Make My Music 1946 la ballenita Willy aparece transformada físicamente como Mefistófeles, o sea el diablo, cantando en la ópera? ¿Por qué en La Cenicienta, año 1950, el gato negro lleva por nombre Lucifer? ¿Por qué en la película Truco o Trato de Disney, año 1952, celebra el Halloween? Los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis, se encuentran a una bruja de verdad en una de las visitas que hacen para pedir dulces y dos de ellos visten de diablos. ¿Por qué en La Bella Durmiente, año 1958, la maléfica reina asume una imagen física de bruja, recurre a un dragón para luchar contra el príncipe Felipe? También aparece una escena en esta película de engendros danzando alrededor de una fogata como aquelarre. ¿Por qué en la película de 101 Dálmatas, año 1961, Cruella de Vil, atención, Diablo Cruel, tiene una casa como de bruja y transforma su rostro como en una posesión demoníaca? Hay una escena, recuerdo, rara, donde un par de cachorros huyen de ella en una mina sobre un vagoncito y van descendiendo como en un abismo hasta que se estrellan con un letrero que dice infierno y caen. ¿Por qué? ¿Por qué la espada en la piedra, año 1963, la bruja Madame Mim sufre una transformación al convertirse en una joven guapa y luego termina con cara de cerdo y se regocija por ello? En la misma película también, un brujo bueno, Merlín, se hace cargo de la educación del joven Rey Arturo y le muestra cómo resolver los problemas por medio de la hechicería, algo así como Paulo Coelho en El Alquimista. ¿Por qué en la Feria de las Tinieblas, 1963, Mr. Dark, o sea, Mr. Oscuro, realizaba los sueños de las personas del pueblo y persigue a dos niños que aparecen en sus manos y le produce pesadillas aterradoras por medio de la magia negra? ¿Por qué Disney le compró los derechos de la historia de Mary Poppins, año 1964, a la escritora ocultista Pamela Langdon? Careaga, un autor que denuncia todo el tema de la New Age, indica que Poppins no es una nana buena, sino realmente es una bruja con poderes para volar y levitar. ¿Por qué en el libro de la selva, 1967, la serpiente K, esta que es mala, ya sabe, atrapa a Mowgli, así lo enrolla, le hipnotiza y le dice que lo va a llevar al abismo de donde jamás podrá salir? ¿Por qué en Robin Hood, 1973, cuando el héroe se hace pasar por una adivina para robarle el oro al rey Juan, este utiliza una bola de cristal para llamar al príncipe de las tinieblas? ¿Por qué en El Caldero Negro, 1985, bueno, una cinta terrible, está tremenda por el contenido ocultista que hay? Se aprecia claramente una mezcla de vudú, de magia negra, de brujería, de santería y satanismo en sus personajes, como el terrible rey cornudo. ¿Por qué en La Bella y la Bestia, 1991, una bruja usa la hechicería y transforma a un hombre en bestia? ¿Por qué en El Rey León,
1994, el mandril Rafiki, especie de hechicero o chamán, hace un arte adivinatorio que se conoce como aeromancia. Se dibuja una pistola en el agua con su mano, unge con polvo a Simba cuando nace, que es una práctica hindú, pide a Simba mirarse en el agua y observa el rostro de su padre, que es una metáfora del espiritismo, medita en doble flor de loto y muestra a Simba todo el reino, lo cual es una emulación de un ritual ocultista. Y además hay una escena en la que Simba en la noche está recostado, meditando, y en lo alto, en el cielo, se alcanza a dibujar la palabra sex, que se forma con las estrellas del firmamento. ¿Por qué en Pocahontas 1955, como yo ya había mencionado, esta indígena habla con un árbol que es su abuela reencarnada y le pide seguir los consejos de los espíritus, que como también ya mencioné, tiene que ver con los espíritus de la naturaleza, o sea, duendes, gnomos, hadas, etcétera, que en realidad son demonios? ¿Por qué en el jorobado de Notre Dame, 1996, las gárgolas adquieren vida y en una escena se observan miembros desmembrados, propios de los rituales satánicos? ¿Por qué en Los Piratas del Caribe, primera parte, año 2003, hay una maldición en la cual el capitán Jack Sparrow y los piratas no mueren, o son más bien cadáveres vivientes? ¿Por qué en Los Piratas del Caribe, segunda parte, año 2006, aparece el demonio encarnado en una especie de ser mitad pulpo y mitad humano? David Jones. ¿Recuerda la película? Buenísima en términos de acción, pero hay un párrafo precisamente rápido en el que se observa que ese pulpo es precisamente el demonio. ¿Por qué en Los Piratas del Caribe, tercera parte, año 2007, aparece una bruja que guía a los piratas buenos para encontrar a Jack Sparrow, el pirata malo, pero que es simpático, que es agradable y que es bueno, entre comillas? A fin de ayudarles contra los navieros ingleses, le practican una especie de conjuro o exorcismo mágico para liberarla de su cuerpo, porque acaba finalmente por ser una diosa llamada Calipso. ¿Sabía usted que en Los Piratas del Caribe la extracción del corazón vivo de William Turner y su colocación en un cofre, algo parecido a lo que ocurre en Blancanieves cuando el cazador, para engañar a la bruja, mete el corazón de un jabalí? ¿Sabía usted que ese deseo de inmortalidad debido al pacto o maldición que contrae precisamente Turner forma parte de rituales y símbolos propios del mundo del ocultismo y del satanismo? ¿Lo sabía? ¿Y por qué en La Princesa y el Sapo, año 2009, encontramos varios elementos provenientes del ocultismo, como el encantamiento precisamente del príncipe Naveen, como también de la princesa Tiana al besarle y transformarse en rana? Pero además encontramos que el mago vudú, así es, el doctor Facilier, el que lleva a cabo este conjuro, enfrenta ahora a una sacerdotisa vudú, Mamá Odi, que se supone es buena. Pero no solo eso, este doctor Facilier envía a demonios, espíritus de vudú, a llevar a cabo su trabajo. Toma la sangre de Naveen y llevan a cabo diversos rituales. ¿Por qué Disney recurre en sus films a las hadas, como Campanita en Peter Pan, Flora, Fauna y Primavera en La Bella Durmiente, la hada madrina en Cenicienta y la hada azul en Pinocho? ¿Por qué también incluye a duendes en sus historias, como en Mary Dorf's 1929, Darby O'Gill y La Gente Pequeña 1959 y por supuesto Blancanieves y los 7 enanos? ¿Por qué los constantes dibujos de hongos alucinógenos en Blancanieves, Alicia en el País de las Maravillas, Fantasía, La Bella Durmiente y Cenicienta, y de drogas en Los Legionarios y El Gran Ratón Detective? ¿Por
¿Por qué además en el logotipo de la compañía Disney aparecen los números 666? ¿Y por qué se aprecia a Mickey Mouse en algunos dibujos? No sé si ya lo había visto, sentado en un sillón favorito leyendo el periódico de manera cómoda, pero con una Biblia en el cesto de la basura. ¿Por qué en la publicidad en México Mickey hace el signo satánico con su mano y lleva una varita mágica en ella? Ahora entiendo por qué Disney pagó $140 millones a Warner Brothers para transmitir la película de Harry Potter, la piedra filosofal, en televisión durante un periodo de 10 años a partir de 2004. Por otro lado, quizá le parezca exagerado de mi parte, pero llama la atención cómo Disney también de alguna forma promueve la lujuria sexual y también el hedonismo cuando observamos que algunos de sus personajes, como Campanita, como las Bimbetes, como Jasmine en Aladino, la Sirenita, Jessica Rabbit, entre otras, son dibujadas con senos prominentes o unos escotes bastante amplios. En este punto sobresale el caso de The Rescuers, la película, traducido más o menos al español como Los Rescatadores, en la cual aparecen Bernardo y Bianca, los ratoncitos. Bueno, pues hay una escena muy comentada y es verídica, en donde 28 minutos después de haber iniciado la película, Bernardo y Bianca vuelan sobre un albatros, es decir, un pájaro, un ave, y Bernardo grita, hace una expresión de ¡uy! Hubo alguien, no me pregunte cómo fue que hizo esto, pero sacó cuadro por cuadro esa escena y observó en el fondo a una mujer desnuda de los senos, asomada en una ventana. Él hizo la denuncia, Disney negó durante años esto, pero años después reconoció de la nada que en efecto había utilizado una imagen subliminal en donde se observaba justamente una mujer en una ventana con los senos desnudos, y esto fue tan impresionante que le llevó a recoger cerca de 3,5 millones de películas tan solo en Estados Unidos que contenían esta escena de la que estoy platicando. Y por si usted no me cree, la empresa mandó publicar una inserción pagada, un desplegado en la prensa para precisamente disculparse por esto ante la opinión pública y por supuesto ante los padres de familia. No obstante sus disculpas, la recurrencia de la empresa a este tipo de imágenes subliminales, erotizadas y hasta pornográficas continuó. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la película La Sirenita, donde aparece un pene semioculto en el cartel promocional de la película, o en otra escena, en la boda de la Sirenita, hay un sacerdote católico dibujado como enano, como tonto, torpe, con la mitra, la ropa toda guanga, como si fuese un tonto, pues, y tiene una erección, se aprecia claramente en sus ropas. También destaca el hecho de Jessica Rabbit en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Recuerda a esta chica exageradamente voluptuosa, en donde de pronto sale despedida de un auto y se levanta su falda, una falda color rojo, muy seductora. Y cuando se pasa esto lentamente, se aprecia que no trae ella ropa interior, o sea, se le ve desnuda también. Y por si esto le pareciera a usted poco, fíjese que el viernes 11 de enero del año 2008, en la prensa internacional y en México, apareció una noticia totalmente desconcertante. ¿De qué se trataba? Sucede que en mayo de 1967, al dibujante Wally Wood, uno de los más importantes, pues, cartonistas de Walt Disney, le encargaron en la empresa diseñar los personajes erotizados. Sí, algunos medios titularon esto así como Descubren orgía de Disney. Y es que tengo frente a mí precisamente esta representación gráfica donde aparecen todos los personajes o buena parte de los personajes del mundo Disney en una
litografía y en ella se puede apreciar, no le voy a describir toda la escena por supuesto porque es muy grotesca y vulgar, pero aparecen desnudos, sosteniendo relaciones sexuales, una orgía tal cual, de todo lo que son los personajes, Dumbo, Mimi, Luto, Tribilín, Campanita, Garfio, en fin, los tres cochinitos, todos contra todos. Por supuesto, Mickey Mouse no es la excepción. Y esto es verdaderamente terrible. Finalmente esto no se publicó en su oportunidad, pero nos da una idea precisamente del alcance que sobre este tema del que le he venido platicando, sobre pornografía y erotización de los dibujos animados, ha venido haciendo la empresa con insistencia. ¿Por qué? Pregunto nuevamente. Un dato curioso más. ¿Se ha dado cuenta que en las películas de Walt Disney nunca aparece una familia completa? Sí, la excepción quizás sea Buscando a Nemo, pero ahí la mamá se muere. O bien en Los Increíbles, año 2004, ambas producidas por Pixar, pero el bebé aquí se convierte al final en un diablito y gracias a eso logra escapar de su captor. Ah, en Toy Story, pero nunca sale el papá de Andy. Y todavía quiero decir un poco más. La corporación se ha convertido en promotora de la homosexualidad y del lesbianismo, como lo dije al principio de este capítulo, dado que sus empleados reciben importantes prestaciones en su sindicato llamado LIG, Lesbian and Gay United Employees. Destacados ejecutivos, directivos, productores y hasta diseñadores se han declarado gays. Tienen programas como el de Ellen DeGeneres. Usted la reconoce tal vez como una mujer muy destacada porque ha proclamado abiertamente su lesbianismo en la cadena ABC. De igual forma, producen cintas que presentan a villanos o a héroes con rasgos homosexuales, tales como en Aladino, Jafar y el Perico Yago, en La Bella y la Bestia, Gastón, Mulan, en Bichos, la Mariquita Francis, ¿se acuerda de ella? Y en El Rey León, Scar. Y el mago vudú Dr. Facilier en La Princesa y el Sapo. Existen pósters y litografías donde se ve a Mickey besándose con otro Mickey Mouse, o como Mimi besándose también con otra Mimi. Cada año, por si no lo sabía, desde 1990, el parque Disney World en Orlando, Florida, abre sus puertas para celebrar el Gay and Lesbian Day. Es el día del orgullo homosexual, el 21 de junio, donde corre el alcohol y las festividades incluyen espectáculos de transvestis ante la mirada estupefacta de los papás y de los niños. Y para cerrar todo este tema, le doy un dato final. Hasta el año 2000, Walt Disney financió campañas pro aborto en Estados Unidos. Fue hasta que llegó George Bush a la Casa Blanca, en donde canceló distintas vías de financiamiento al movimiento feminista pro-choice. Pero un boletín que yo encontré reciente de la organización provida Stop Planned Parenthood denunció que la compañía de Walt Disney World donó en el año 2006 $20,000 a la filial de la internacional abortista IPPF, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Dicho de otro modo, es muy probable que con la llegada al poder del Partido Demócrata, esto es, en la persona del presidente Barack Obama, nuevamente la empresa esté financiando el asesinato cruel y silencioso de miles de bebés en Estados Unidos. Finalmente, ¿no le parece extraño todo esto que le he venido relatando? ¿Cree usted que es mera coincidencia o casualidad la referencia constante al ocultismo, al erotismo, a la homosexualidad y al aborto por parte de Walt Disney? Considero que desde la fundación de la compañía hace ya casi 110 años por parte del señor Walt Disney y sus sucesores Ron Miller, Michael Eisner y actualmente el CEO Robert Iger, estos pudieron haber omitido, censurado o suprimido todo este terrible contenido.
pero no lo hicieron, lo dejaron así. Por tanto, lo que hoy vemos y ya sabemos no es un accidente. Para decirlo en términos de los caballeros Jedi, Disney fue ya seducido por el lado oscuro de la fuerza, definitivamente. It's a small world, it's a small, small